Bienvenidos amigos de YouTube de nuevo a mi canal. Hoy tenemos estos casos de las pantallas Philips que fallan con parpadeos y rayas horizontales. Hay varios modelos cuyas pantallas se degradan con el tiempo como el 6654 y el 7406 que parpadean y a veces como vemos se congela un poco. Se divide una raya en el medio y no se ve bien. El primer paso es desconectar la mitad de la derecha de la pantalla. Verificamos que siguen apareciendo líneas y parpadeos del lado izquierdo. Conectamos de nuevo el flex del lado derecho y desconectamos el izquierdo para ver qué pasa, más que todo para verificar el estado de cada mitad de la pantalla por separado. Ahí vemos que del lado derecho se ve un poquito mejor, menos parpadeo, pero los dos lados están defectuosos. Así que vamos al procedimiento estándar midiendo los voltajes de la TECOM. El ABDD, que normalmente es de 15 a 16 voltios está bien. El VGH que debería dar 24 a 30 voltios. Está bien. Y el VGL que es negativo de unos menos 6 a menos 10 también está bien. Hay una resistencia puente de 0 ohmios que conecta el VGH de la fuente de la TECOM hacia el panel. Esa la vamos a remover. ¿Por qué? Porque vamos a conectar un cable hacia el frente del televisor para alimentar por fuera con una fuente variable. Vamos a buscar cuál es el voltaje de VGH ideal para que no aparezcan esas interferencias, esos parpadeos, esas líneas. Ahí vamos a soldarlo del lado izquierdo, que viene siendo del lado del panel, un cable delgado, flexible para que no se arranque el impreso. Lo pasamos al frente donde vamos a tener la fuente variable del laboratorio. Ahí vamos a comenzar en 23 voltios. Y vamos primero a bajarlo y vemos que al bajarlo empeora la imagen, se ve más rayas, más parpadeos. Así que la solución no está bajando el voltaje de VGH, sino más bien vamos a subirlo a ver qué pasa. Vamos a subirlo por sobre 24. Y vemos que se estabilizó bastante. Todavía no está perfecto, ya que hay cierto parpadeo, pero ha mejorado subiendo el voltaje. Ya sabemos que la solución es subir el VGH, pero esta fuente no pasa de 30 voltios. Así que vamos a soldarle un módulo Step Up para que pase de 30 a 38. Y ahí vamos a tener mayor rango de voltajes para trabajar. Este es el módulo Step Up. Es un elevador de voltaje. Se alimenta con 12 voltios de la TECOM y sube el voltaje a un nivel mayor de 30 voltios que son útiles como ahora cuando se deteriora la pantalla. Finalmente vemos que quedó perfecta la imagen con 38 voltios en el VGH. Ahora el siguiente paso es colocar el módulo dentro del televisor y soldarlo directo con la TECOM y el panel. Ahí lo tenemos puesto con cinta doble faz pegado al chasis. El primer cable que vamos a soldar es el de los 38 voltios de la salida del módulo hacia el VGH de la pantalla, 38 voltios en vez de 24 que tenía originalmente. Luego vamos a soldar los 12 voltios que salen del fusible de la TECOM hacia la entrada de alimentación del modulito, elevador de voltaje, o Step Up en inglés. El otro cablecito que vamos a soldar es el negro, que es el del chasis negativo del módulo. Este es el cable de los 12 voltios desde la TECOM. Lo pegamos ahí. Ahora vamos con el negativo. Lo vamos a pegar el S chasis cuadrado color bronce de cobre.
Ahí vemos el resultado. Imagen perfecta sin líneas ni parpadeos con colores nítidos y reales. Si te gustó el video, suscríbete, comparte a tus amigos y colegas y activa la campanita.